Este es el video de la explicación del reporte sobre la creación de la base de datos, los formularios de registro y la conexión entre estos dos. Lo primero que vamos a hacer es hacer una pequeña explicación del flujo que va a tener estas conexiones. Para esto vamos a usar este pequeño diagrama en donde representamos las dos partes que nos interesan, que es los formularios y la base de datos. Bueno, como explicamos antes, o como debimos haber explicado antes, eh, tenemos aquí los formularios. La conexión entre el formulario y la base de datos va a ser mediante el backend de la aplicación. Para cada conexión entre ya sea el formulario al backend y el backend a la base de datos, vamos a usar dos herramientas o tecnologías que nos proporciona el framework con el que estamos trabajando, que en este caso es .NET. Para hacer la conexión entre el formulario y el backend, que funciona como intermediario, vamos a usar una herramienta que nos eh, ofrece Windows Presentation Foundation, que se llama el binding o enlace de datos. Esto se hace en la vista del formulario para poder acceder a los fields de los formularios y así poder acceder a sus datos, modificarlos y cosas de esas. En el caso del backend a la base de datos, lo que vamos a hacer es utilizar Entity Framework, que es un ORM para base de datos. Este se va a encargar de hacer la conexión a la base de datos para traernos los modelos que están en la base de datos y poderlos utilizar desde el backend, ya sea para crear nuevos registros, modificar registros, listar los registros que tenemos. Esto mediante sesiones que se van a crear con los contextos que nos va a proporcionar el Entity Framework al realizar la primera conexión. Ahora lo siguiente es explicar cómo se hicieron los formularios de registro. Como vimos en la explicación del diagrama, utilizamos una tecnología llamada Windows Presentation Foundation o WPF, que es un framework de creación de interfaces de usuario para aplicaciones de escritorio de Windows. Este framework utiliza un lenguaje de marcado que es una variante XML llamado XAML, como podemos ver aquí en Visual Studio. Bueno, lo primero que se hizo fue tener los prototipos de las interfaces para tener una idea de cómo sería el producto final. Una vez que ya teníamos empezamos a construir los formularios en las views del proyecto. En este paso aún no agregamos los diseños finales para agilizar un poco más el proceso. Bueno, aquí no hay mucho que explicar, básicamente es maquetar los formularios usando el XML y la interacción y la conexión de la base de datos se va a explicar más adelante. Una pequeña vista desde aquí. Podemos ver cómo van a ser, una idea de cómo serían los formularios y aquí está el código del XAML. Bueno, aunque eso no es muy importante ni interesante de explicar. Ahora vamos a hacer la explicación de la creación de la base de datos. Bueno, primero vamos a empezar diciendo que como base de datos para este proyecto utilizamos SQLite. Aquí les va una pequeña explicación de lo que es SQLite, que básicamente es una base de datos ligera que se almacena en el dispositivo del usuario. Esta base de datos no necesita de ninguna otra dependencia y no utiliza ningún servidor para funcionar. El cliente y el servidor se ejecutan en el mismo proceso del proyecto. Bueno, como ya tenemos claro esto, ahora les voy a explicar eh, lo que hicimos para hacer las, las tablas y esas cosas. Primero que nada, creamos la base de datos, que como es SQLite es un simple archivo que se almacena en el proyecto.
Ese nada más es crear el archivo y ya, abrirlo con un, ya sea desde el backend o con un cliente, un browser de SQLite. Ahora lo interesante, o más o menos, es los scripts, bueno, los scripts de SQL que utilizamos para crear las tablas. Aquí tenemos una tabla que es donde se van a almacenar los reportes de fuga. Pues es simple, nada más se crea la tabla y ya. Ya tenemos otra tabla. Está un poquito más grande porque aquí ya se almacenan datos. Bueno, se insertan datos, pero lo que importa aquí es ver esta parte del script, que es la que crea la tabla, que es datos, y donde se almacenan datos de, de las fugas. Como podemos ver, se pone el nombre de la fuga, quién, el tipo de soldado, es soldador, eh, los retrabajos y otras cosas que tienen que ver con las fugas. Eh, Aquí tenemos otro script, que esto ya son store procedures. Estos estamos viendo cómo adaptarlos para, para que funcione en SQLite. Aquí tenemos otro store procedure. Bueno, este es para registros nuevos. Este es para la tabla de registros. Este es para eliminar registros. Y este es para las fugas de los modelos. Este está más largo porque pues, son varios tipos de fuga y toma varios aspectos. Bueno, hay muchas variables para esta cosa. Y como podemos ver aquí en el browser, ya tenemos aquí las tablas funcionando. Ahora vamos a hacer la explicación de cómo se hace la conexión entre la base de datos y los formularios de registro. Bueno, mmm, como se debe suponer, primero ya tenemos que tener hecha la base de datos y los registros, los formularios de registro. Como ya explicamos anteriormente, cómo fueron creados y todo eso. En este caso, como vimos en el diagrama del principio, para hacer la conexión entre estos dos, va a existir el backend de la aplicación que va a servir como intermediario para extraer los datos de los formularios y de ahí pasarlos a la base de datos y viceversa. El backend puede extraer datos de la base de datos y pasárselos a los formularios en caso de que lo requiera, ya sea para mostrar datos o así. Bueno, como el proyecto está hecho en C Sharp, utilizando las tecnologías que explicamos, lo primero que vamos a, a explicar es la conexión del backend a la base de datos. Para esto vamos a usar el ORM que utiliza .NET llamado Entity Framework, en este caso la versión Core. Bueno, lo primero que hacemos es instalar el proveedor de la base de datos para SQLite. Esto va a descargar los paquetes y todo eso para que podamos realizar, para que Entity Framework pueda realizar la conexión a la base de datos. Una vez que ya está hecho esto, ahora lo que tenemos que hacer es ya sea hacer la conexión en sí. Para esto tenemos dos formas. Una es hacerla a mano, creando los modelos de las entidades, representándolas como clases, y nosotros creamos el DB Context, que es el que maneja las sesiones para interactuar con la base de datos. Con esto, realizando esto, se mapeará la base de datos. O sea, primero es code first. Está esta opción o la opción de hacer scaffolding a una base de datos ya hecha. Para esto ya tenemos que tener la base de datos realizada.
En este caso vamos a usar uso de esta técnica para hacer la conexión y extraer los modelos y el contexto. Ejecutamos este comando. Que va a comenzar a crear el contexto para verificar que sí se creó. Vamos a la carpeta donde se supone que tiene que estar y aquí lo vemos, el context. Algo que se me olvidó decir es que cuando la base de datos es SQLite no crea los modelos automáticamente, los tenemos que crear a mano, así que toca hacer eso. Pero básicamente esa es la conexión a la base de datos. Ahora vamos a explicar la conexión de los formularios al backend de la aplicación para que se pueda conectar a la base de datos. Como podemos ver aquí en la vista de este formulario, tenemos que en la vista de este formulario podemos ver que ya tenemos hecho un binding de datos. En este caso se representa en este grid de columnas en donde tiene un atributo, cada columna tiene un atributo llamado binding, que es el que se encarga de hacer el enlace de datos al view model que le corresponde a esta vista. El view model tiene esas propiedades que al momento de ser modificadas se van a ver reflejadas en la vista. Y así, si modificamos algo en la vista, este se va a ver reflejado en el view model para que el view model pueda acceder a estos datos. Y básicamente esa es la conexión que se tiene que hacer. No es muy compleja, es sencilla y para todos.